Hola hermanos, qué bueno que doy gracias a Dios por los que han decidido eh, tomar esta clase. Y primeramente para los que piensen que tal vez vamos a estudiar los 150 salmos, no vamos a estudiar los 150 salmos. Imagínense una clase de estudiar los 150 salmos, no digo que no sea descabellado, pero pues no lo vamos a hacer. Así que lo que vamos a hacer es ver una vista panorámica del libro de los Salmos, algunas cosas importantes, y sí, vamos a estudiar algunos salmos, ¿ok? Vamos a estudiar algunos salmos, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, me presento ante ustedes. Yo soy el pastor Luis Corona. Yo les voy a estar impartiendo esta materia. Yo creo que me voy a tardar 2 trimestres en impartírselas. Tal vez más, tal vez menos, lo que Dios diga. Eh, Manera de calificar de esta materia. Van a enviar un resumen en la clase número 7 en la plataforma que estamos utilizando, que en este caso es Classroom. Voy a publicar allí un formulario donde ustedes van a subir vamos a ponerlo así, sus resúmenes, ¿ok? Un resumen, recuerden, máximo 2 cuartillas, bueno, mínimo 2 cuartillas. Entonces quiero que entiendan bien, es un resumen, no un manual, ¿eh? No un manual, ¿ok? Eh, de vez en cuando yo publicaré alguna pregunta en la, en la plataforma, y tal vez eso les dé un punto extra. Iremos haciendo algunas cosas para que podamos seguir interactuando y seguir aprendiendo lo más que podamos. Si tienen alguna duda, pueden vertirla ya saben, en la plataforma de Classroom. Yo les recomiendo que se bajen la app, si es que para ustedes es mejor el celular. Si ustedes es mejor el celular, pues bájense la app de Classroom para que les avise cuando yo suba algún contenido o cuando yo suba alguna pregunta, ustedes puedan tener acceso a ella. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, la asistencia va a valer 20%. La asistencia va a valer 20%. Entonces, el primer resumen va a valer 40% y el segundo resumen que se tiene que entregar otro 40% que junta el 100. ¿Ok? Que junta el 100. Entonces, vamos a estar así trabajando para que ustedes puedan obtener su calificación y esto cuente para su retícula. ¿Ok? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a nuestra materia, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestra materia. Eh, Voy a estar pasando algunas cosas allí en su pantalla para que creo que sea un poquito más didáctico lo que yo quiero enseñarles hoy y durante el curso. ¿Ok? Bien, entonces voy a pasar a las diapositivas que tenemos aquí. Entonces, una introducción al libro de los Salmos. ¿Qué podemos decir del libro de los Salmos? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Qué podemos dar a entender de este maravilloso libro? Que sin duda creo que todos han leído algún salmo, ¿no? El Salmo 1, el Salmo 23, que es el más conocido, el Salmo 91, el Salmo 150, el Salmo 72, el Salmo 73, el Salmo 32. ¿Qué les parece también el Salmo 5? También es importante. El Salmo 19 también es un salmo muy hermoso. El Salmo 100, ¿qué podríamos decir del Salmo 119? Que es el capítulo más largo de la Biblia, que también estudiaremos
más adelante en las siguientes clases. Pero ¿qué podemos decir de los salmos? Bueno, que tienen como propósito proporcionar poesía para la expresión de alabanza, adoración y confesión a Dios. Los salmos son, vamos a ponerlo así, el himnario judío. El himnario, o no judío, creo que no está bien dicho, más bien dicho sería el himnario israelita. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que son una recopilación de muchos cánticos, eh, de muchas relatos poéticos que fueron escritos en diferente tiempo y en diferentes circunstancias. Algunos son de alegría, otros son penitenciales, otros son de tristeza, otros son de auxilio, otros son de pedir justicia hacia mis enemigos, otros son de sabiduría. O sea, tenemos allí algunos salmos que escribió Moisés, algunos salmos que escribió Salomón. Sabemos que el mayor que escribió salmos fue David, pero también tenemos a los hijos de Coré, tenemos a Asaf, tenemos salmos desconocidos. Entonces, el libro está dentro de los libros poéticos y este libro tiene varios autores y vamos a ver cómo se distribuyen esos autores más adelante. Entonces, a grandes rasgos, el libro de los Salmos nos va a tener nos va a traer mucho conocimiento, tal vez no en el punto de, vamos a ponerlo así, en el punto de que yo sepa historia o que yo sepa algunas cosas tan metódicas, ¿verdad? Pero sin duda el libro de los Salmos nos va a enseñar que también hay gente que vivió como nosotros, que pasó por circunstancias muy dolorosas, muy adversas, muy irónicas. Vamos a ver salmos que también se escribieron en el arrepentimiento. Salmos que se escribieron en alguna parte de lucha contra el enemigo, salmos que se escribieron en la enfermedad, salmos que se escribieron en medio de unas circunstancias difíciles como nosotros eh, hemos vivido. ¿Okay? Entonces, yo te recomiendo que si a ti te gusta la lectura y obviamente te han pasado cosas difíciles, el libro de los Salmos es un buen libro de lectura. Si tú te sientes traicionado, te sientes amenazado, te sientes perturbado, el libro de los Salmos sería una buena lectura para ti. Hay muchas cosas que podríamos mencionar de los salmos que iremos mencionando con el tiempo. ¿Ok? Bien. Voy a pasar más adelante. Ahí tenemos tomé un versículo del Salmo 119, versículo 53, que dice allí: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿A qué bendiciones se refiere el salmista? Se refiere a bendiciones como ya no tener horror, como tener fuerza en casa extranjera. También se refiere a tener sabiduría en medio de una circunstancia muy adversa. Cosas así que vienen por guardar los mandamientos. Los salmos son el ejemplo vivo, hermanos, son el ejemplo vivo de lo que es cantar la ley de Dios, de lo que es cantar la Biblia. Eso es muy importante. Algo que nos deja ver los salmos es que el cantar en la iglesia es un privilegio que debemos tomarlo de esa manera y obviamente debemos ir por los caminos correctos y el camino correcto es los salmos y toda la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces los salmos nos dejan ver
que siempre hay un motivo para adorar a Dios, siempre hay un motivo para alabar a Dios, siempre hay un motivo para acordarnos de Dios y siempre habrá un motivo para cantar a Dios aún en medio de la adversidad. Si entendemos este tipo de cosas, hermanos, si entendemos este tipo de cosas que el salmista pone en todo el libro de los salmos, comprobaremos lo que dice el último verso. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es decir, el libro de los Salmos nos va a enseñar muchas circunstancias en donde nosotros debemos alabar a Dios. No solamente debemos alabar a Dios cuando todo va bien, cuando no pasa nada, cuando parece que todo va viento en popa. No es así. Entonces, el libro de los Salmos nos va a enseñar esa parte en donde debemos nosotros rendir el corazón y conocer más de Dios, de nuestro Dios, en las circunstancias, sea cual sea que estemos viviendo. Bien, en la Biblia tiene diferentes divisiones que los eruditos han puesto para un mejor estudio de la palabra de Dios. Esta es la división, ¿ok? Ubicación de los salmos, ¿en dónde se ubica? Bueno, en los libros poéticos. En los libros poéticos. El Pentateuco es lo primero que encontramos en las escrituras. Después encontramos los libros históricos, luego los libros poéticos, ahí los tenemos, y los marqué allí porque allí es donde se encuentran los salmos. En ese bloque es donde se encuentran los salmos. Recuerden que este bloque o este tipo de estructura no fue sacada de la Biblia, vamos a decirlo así, canónica, en este caso hebrea, no, sino fue sacado de la Septuaginta, la Biblia que fue que es la Biblia griega, ¿ok? Que es la que hasta los mismos apóstoles utilizaron. Cuando vino el helenismo en el tiempo de Alejandro Magno, y después se fue expandiendo más con el Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, el libro de los Salmos se encuentra en los libros poéticos. Siguen los profetas mayores, los profetas menores, que no es porque se le llama profetas mayores y profetas menores, no porque sean más importantes, sino por el contenido. Por si el profeta Isaías tiene 66 capítulos, a comparación por si del profeta Jonás, que tiene 4 capítulos. ¿Okay? Entonces, ahí también tenemos los evangelios, que los conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cartas doctrinales, que ahí tenemos de Romanos hasta Judas. Hasta Judas. Y tenemos profecía, que es Apocalipsis. ¿Okay? Entonces ahí a ese rubro pertenece el libro de los Salmos. Entonces vamos, ¿qué contiene esos libros poéticos? ¿Qué contienen? Bueno, contienen 5 libros de los libros poéticos. Contienen a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vamos a ponerlo así. Este tipo de conformación es interesante. Podemos llamarlos así. Job, Job eh, es un libro de drama y es un libro de fe. Vamos a ponerlo así, hermanos. Vamos a ponerlo así. Job es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares en vida propia. Tú puedes leer Proverbios y puedes leer Eclesiastés y vas a encontrar muchos consejos. Por decir algo de Eclesiastés es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Algo de los Proverbios es unas palabras que se repiten mucho en Proverbios es mejor es esto que esto. Otra cosa que se repite en Proverbios es necio y sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hijo mío, guarda tu corazón y inclina tu corazón hacia mis palabras. Cosas así, ¿no? Guarda el consejo, no andes en camino con ellos. Entonces, pero son como cápsulas que nos dan sabiduría y que nos aconsejan. El libro de los Salmos puede haber distintas cosas como bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla y será como árbol plantado. Y después nos podemos encontrar
Salmos como mientras callé se envejecieron mis huesos, en la noche todo el día, eh, mientras por decir el Salmo 42, que podemos ver lo que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, que fue escrito por los hijos de Coré. Y de ahí podemos irnos al Salmo 73, que un hombre llamado Asaf, que era un hombre que era dirigente de la alabanza, vemos a un hombre que empieza a analizar su vida en pro de el malvado y empieza a razonar que tal vez servir a Dios no vale la pena, y al final se da cuenta de que todo lo que ellos acumulen en esta tierra no tiene sentido y que al final se van a ir sin nada. Y entonces pasamos por decir al libro de Cantares, que es un libro que muchos le llaman la carta de amor del Espíritu Santo a la iglesia, pero también muchos dicen que Cantares es la muestra del verdadero amor, de cómo es el verdadero amor entre una pareja. Un amor donde se expresa obviamente la belleza, donde se expresa el mucho, el mucho querer, eh, la mucha vista. Sin embargo, podemos ver esto, que la belleza no es tanto lo que tenemos, sino lo que nos rodea. Entonces vemos ahí cómo ejemplifica Salomón con la Sulamita, por decir que en cosas que tal vez hoy no nos parecerían hermosas, pero nos hace entender que Salomón al comparar a la Sulamita con muchas cosas que hoy tal vez no vemos tanto, nos damos cuenta de la mucha observación que Salomón tenía de la naturaleza. Y Job conjunta todas estas cosas. Job es como que el punto vivo de lo que es ser sabio, Proverbios, de lo que es alabar a Dios en tiempo de adversidad, cuando dijo Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí vemos los salmos. El ver cómo maldice Job el día de su nacimiento, porque no entiende muchas cosas que está viviendo, porque está viendo que en la vida del hombre las cosas a veces son injustas. Eso es Eclesiastés. Pero al final nos damos cuenta el cómo Dios muestra el amor para con una persona que es fiel y que tal vez para el hombre no vale nada, pero para Dios un hombre de obediencia, a pesar de que el mundo no lo vea, para Dios es un gran tesoro. Y podemos ver Cantares. Entonces, los libros poéticos se escribieron en la Edad Oscura, es decir, en el tiempo en que Israel se había ido tras la idolatría. Ahí se escribieron estos salmos, estos libros poéticos. Los escritores de los libros poéticos expresan las vivencias del corazón en estos libros. Pertenecen a la edad de oro de la nación de Israel, es decir, del tiempo de Salomón. Y había gran paz, había gran riqueza, ¿ok? Entonces podemos decir de Job. Job es un libro de drama y es un libro de fe. Salmos, que es el que nos toca estudiar, es un libro lírico, es un libro de oración, es un libro de alabanza, es un libro de una expresión hacia lo que Dios es. Proverbios es didáctico, es decir, no, es para enseñanza, y el énfasis es la conducta. Vemos mucho en Proverbios que aquel que obra mal le irá mal, que eso es la conducta, habla mucho de la formación de una persona. Eclesiastés también es didáctico, pero habla de la vanidad, es decir, Eclesiastés fue escrito por Salomón ya en su edad avanzada, ya en su edad madura, ya en su edad de declive, y podemos ver que Salomón nos enseña en Eclesiastés que dedicar la vida a solamente gozarla es vanidad. La conclusión a la que se llega es: ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Es decir, Salomón dice, mira,
está bien que a veces como jóvenes, como jóvenes maduros, como adultos, ya empezamos a preocuparnos, ¿verdad? Por una casa, un coche, un buen salario, un buen trabajo, un seguro de vida, un seguro médico, un seguro de gastos menores, un seguro de gastos mayores. Está bien, pero sábete que el todo del hombre es obedecer a Dios. Y Cantares también es didáctico y es un libro de amor que nos enseña que el amor, hermanos, el amor no es lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Ok? Vamos a analizar un poco el libro de Job. En este tiempo, en esta hora, vamos a analizar un poco el libro de Job. Qué es lo que nos enseña el libro de Job. Aquí yo les puse dos versos donde vemos esto. El libro de Job. Dice ahí el Job capítulo 19 verso 25. Dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo voy a leer en lenguaje actual, que lo tenemos del lado derecho. Yo sé que mi Dios vive y sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Job se dice que el libro de Job o el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. No es el Génesis, es Job. Job vivió mucho más antes que Moisés y mucho más antes que Abraham. Job, aunque no había escritos en que había de haber una resurrección, él tuvo una revelación clara de que él vería a Dios. Por eso dice, yo sé que mi redentor vive. Job es considerado, como te lo dije, el primer libro escrito. Job presenta a Cristo como redentor. Ahí lo vemos ahí puesto. Que el libro de Job trata con unos misterios más grandes que todas las edades y es la pregunta misteriosa de ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en este libro de Job. ¿Por qué sufren injusticias los inocentes? Entonces los castigos y pruebas no son siempre por pecado, que eso hay que aclararlo bien. Los castigos y pruebas no siempre son por pecado, pero Dios muchas veces las permite para nuestro carácter y nuestra educación cristiana. Que muchas veces vamos a sufrir injusticias porque, pues, ¿cómo perdonaríamos a alguien si nadie nos ofende, ¿no? Dice el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo perdonaríamos si nadie nos ofende? ¿Cómo? Muchas veces Dios lo permite. ¿Para qué? Para que perdonemos. ¿Cómo sentiríamos, cómo lucharíamos contra el odio si nadie nos hace una injusticia? ¿No? Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eh, eh, ¿Cómo podríamos ejercitar eso si nadie te hace una injusticia? Porque el motivo del enojo es sentirnos que nos hacen algo que no es justo, ¿verdad? Entonces nos sentimos enojados y queremos arreglarlo, queremos como que arreglarlo, pero de tal manera que me convenga. Ese es el problema del enojo humano. El problema del enojo humano es que se enoja porque siente que le están haciendo una injusticia y quiere arreglarla cometiendo otra. ¿Cómo? Poniendo las cosas a su favor. ¿Ok? Entonces, muchas veces Dios permite ese tipo de cosas para que nosotros nos ejercitemos en las cosas que la Biblia nos enseña. O sea, ¿cómo podremos ejercitar aquel versículo que dice, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, a cualquiera, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber? ¿Cómo podríamos hacer ese verso y cómo podríamos hacerlo realidad si tú no tienes enemigos? O sea, créemelo, aunque tú ahorita me digas, ay, no, es que yo no tengo ningún enemigo, pastor, yo me vivo bien cool con todos, no es cierto, hay una gente a la que les caes mal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por tu físico, por cómo caminas, por dónde vives, por el color de tu piel, por el color de tus ojos, por el coche que tienes, por los zapatos que tienes, por la marca de ropa que te compras. No lo sé, no lo sé, pero a alguien le caes mal. ¿Cómo podría hacerse vivo ese verso si tú no tienes ningún enemigo?
Dios lo permite para que tú puedas ejercitar en este caso, los mandatos de Dios. Y en el caso del libro de los Salmos, ¿cómo podrías adorar en la adversidad si nunca tienes adversidad? No podría ser posible. Entonces, Dios permite la adversidad no porque te portes mal o no porque Dios quiera siempre castigarte. Hay alguna parte de cierto allí, pero no es toda la verdad. Dios muchas veces permite cosas en nuestra vida para qué? Pues para aumentar nuestra fe, para limpiarnos más, para que confiemos más, obviamente tal vez para disciplinarnos, pero muchas veces los castigos y pruebas no son siempre por pecado, pero Dios muchas veces las permite para nuestro carácter y nuestra educación cristiana. El atleta no es puesto bajo un régimen de disciplina para castigarlo, sino para prepararlo para una competencia de alto rendimiento. Muchos podrían decir, bueno, es que este hombre o este atleta entrena 2 veces al día y lo ponen a hacer gimnasio 2 horas seguidas o 3 horas seguidas y tiene un régimen alimenticio muy estricto y tiene que dormir a tales horas y nada de fiestas, nada de vino, nada de alcohol, nada de que salgo con mis amigos, cosas así, ¿no? ¿Por qué? Parece que lo tienen esclavizado, pero no es así, es una disciplina fuerte para que él, cuando llegue el momento de competir, tenga las herramientas suficientes para poder competir en una manera fuerte, ¿ok? El libro de Job, aquí pongo algunas razones por las cuales se cree que es el más antiguo de la Biblia. Les pongo aquí 4 razones por las cuales se cree que es el más antiguo de la Biblia. Número 1, porque no hay referencia a Moisés y a la ley. Es decir, en todo el libro de Job vamos a estar viendo que Job se guía por su conciencia, se guía por las cosas que están bien y mal. Y por eso se guían sus amigos. Sus amigos jamás le mencionan que ha agredido los mandamientos de Dios, o jamás le mencionan que ha agredido la ley perfecta de Dios. Jamás se menciona eso, sino que ellos mencionan que al que obra mal le va mal. Y si a él le está yendo mal, pues obviamente es porque obró mal, porque tiene algo escondido que él no ha confesado y que por tanto por eso le va mal, ¿verdad? Otra cosa es que no hay referencia al tabernáculo de reunión, es decir, no se ve una oración que diga alzaré mi voz hacia tu templo santo o hacia tu tabernáculo, como lo hace David o como lo hace Salomón. No se ve una referencia a eso. Otro punto es que el énfasis está puesto en la justicia de Dios en vez de los atributos que se revelan más tarde. Es decir, Job tenía una visión de Dios en el decir que Dios es justo y obviamente él atenderá su oración, él será justo con él le dará lo que él necesita, pero jamás se pone como en los salmos, como que ya vemos atributos como su omnisciencia, su omnipresencia, ¿no? Como el Salmo 103, donde vemos la creación de Dios, ¿no? Donde dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas, cosas así, ¿no? Donde vemos en el libro de los Salmos que se exaltan los atributos de Dios. Y último punto aquí, por lo que se cree que es el más antiguo de la Biblia, es porque hay un ambiente rústico de pastores, rebaños y tiendas. Es decir, todavía no se escucha allí de palacios, no se escucha ahí de grandes casas artesonadas, no se escucha mucho de mucha dinastía como como en los tiempos ya de David o en los tiempos de Moisés. Ok, ahora pasaremos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, aquí como se los puse aquí, primero vamos a ver el título del libro de los Salmos. ¿Qué es lo que nos está enseñando este título? Bueno, recuerden que la palabra libro de los Salmos viene de la Septuaginta. De ahí viene la palabra salmos. Y en su forma castellana sería salterio. La palabra salmo sería salterio, que viene de la Septuaginta. ¿Ok? Aquí les voy a remarcar algunas cosas que se me hacen importantes. A ver, el grosor, ahí está. Bien, entonces estamos aquí en este punto, la Septuaginta, y esto nos estamos hablando de que la palabra de los salmos viene de esta versión griega que es la Septuaginta. Ok, también después viene la Vulgata, que son la transliteración del griego,
y de ahí viene salio. Salio que significa puntear o tañer. Inicialmente se usaron referidas a un instrumento de cuerdas o a la ejecución musical a un instrumento de cuerdas. Posteriormente se emplearon para describir a la canción o colección de canciones. Por eso se llama libro de los salmos o colección de canciones. En este caso, salmo significa un salmo o es un cántico acompañado de instrumento de cuerdas. Eso significa salmos. Pero la palabra salmo viene de la Septuaginta. Ahí tenemos un verso donde ahora lo podemos ver en el griego, que aquí lo vemos, el Lucas capítulo 20, versículo 42. Ahí lo vemos, dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí vemos la palabra salmos, ¿no? Aquí la palabra salmos, que la está citando Cristo mismo, ¿no? Aquí la palabra salmos. Y viene de la palabra griega que se las puse allí, es pesalmos, pesalmos. Y significa esa palabra griega que esta palabra griega corresponde a lo que se está viendo en este pasaje, corresponde, quiere decir música o oda, oda, ¿ok? Una oda es una elevación de alegría, de regocijo, de admiración. Eso es una oda. Entonces, ¿qué significa? Entonces, en este caso, eso era un cántico acompañado con arpa o con instrumentos como algún otro instrumento que después iremos viendo que se utilizaba. ¿Ok? Aunque la palabra hebrea que más se asemeja a salmo es la palabra hebrea mismor, mismor con Z, mismor. A veces los puedo escribir así, aquí, a mano alzada. La palabra hebrea se lo voy a escribir aquí, que es, la palabra hebrea es eh, así, mismor, ok, mismor, así es en hebreo, mismor, que significa canción cantada con acompañamiento musical. Eso significa un salmo tomado de la palabra mismor, que es en el hebreo. ¿Ok? En la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea, que es antes de la Septuaginta, los salmos ocupan su lugar al comienzo de los escritos. Que ocupan su lugar al comienzo de los escritos, y la costumbre rabínica los ubica antes de Proverbios y del resto de la literatura de sabiduría, suponiendo que la colección de David debería preceder a la de su hijo Salomón, ¿ok? Es decir, que pues, obviamente David fue primero, entonces lo ubican o lo ponen en ese orden de que los salmos de David son primero y después todos los escritos de su hijo. ¿Ok? Entonces, continúo. Continúo con esta parte. La enumeración de los salmos. El libro de los salmos estamos acostumbrados a pensar que en 150 salmos. Pero la Septuaginta tiene un salmo 151 que no tenemos en nuestra Biblia. Y este salmo trata de la victoria de David sobre Goliat. ¿Ok? Sobre Goliat. Este salmo, la Septuaginta admite que el salmo está fuera del número, fuera del número. Otros sistemas combinan los salmos y dividen los salmos, que han tenido como resultado un total de 147, y eso lo vemos en el libro del Talmud. En el Talmud nada más tenemos 147 salmos, y eso se debe a que hay salmos que los unen en uno solo, o que los cortan y los ponen de otra forma. Por decir, también hay otras Biblias o otros escritos que tienen 149. Y por decir así, por decir, se une el Salmo 1 con el Salmo 2, o el 9 con el 10, o el 144 con el 145. Así va uniendo
Algunos se van uniendo los salmos y obviamente eso hace que la numeración vaya siendo distinta. ¿Ok? Otro punto acá. El libro de los salmos se divide en 5 libros, que ya lo tenemos allí. Esos 5 libros representan el Pentateuco. El libro número 1 tenemos allí al Génesis, que tenemos desde el capítulo 1 al 41. Después tenemos el libro número 2 del Éxodo, que se refiere al Éxodo del capítulo 42 al 72. Después tenemos el libro número 3, que significa el Levítico, del capítulo 73 al 89. Después el libro número 4 de Números, que es del capítulo 90 al 106. Y el libro número 5 que hace referencia a Deuteronomio, que es del capítulo 107 al 150. El libro está dividido en 5 libros, el cual se les llama libros, por eso le llama el libro de los Salmos. ¿Okay? Estos libros representan distintas colecciones de himnos que en diferentes épocas de la historia de los antiguos hebreos eran empleados en la liturgia del templo y que finalmente fueron incluidos en un solo libro. ¿Okay? El libro de los Salmos es en efecto la unión de 5 libros y cada uno termina con una doxología. Una doxología es que viene de 2 palabras compuestas que significa doxo, que significa gloria, y logía, que viene de logos. Entonces es un tratado o vamos a poner una exclamación de gloria hacia Dios. ¿Ok? Como te lo dije, los libros podemos compararlos con el Pentateuco. Y vamos a analizar el primero. El libro número 1, que es el libro del Génesis. Y el tema principal de este libro es la relación entre Dios y el hombre. Ahí tenemos por decir que el Salmo número 1 y 2 son doctrinales. El Salmo 3 al 7 son oraciones. El Salmo 8 son cánticos de alabanza. El Salmo 6 es penitencial. Y el Salmo del 2 al 8 son salmos mesiánicos. Mesiánicos nos referimos que tienen una doble aplicación. Esto quiere decir que tienen una doble enseñanza. Son cosas que están pasando en el momento. Son cosas que el salmista está viviendo, son cosas que el salmista está pronunciando porque así se siente. Por decir, uno de los salmos más conocidos es el que comía de mi plato levantó contra mí el calcañar. Y David hacía referencia en ese salmo cuando escribió el que comía de mi plato levantó contra mí el calcañar, se refería a Aitofel, que era uno de los consejeros más certeros que David tenía y que se fue tras su hijo Absalón. Por eso escribió que aquel que comía de su plato levantó contra él el calcañar. Pero ese salmo se aplicó después para lo que hizo Judas con el maestro, diciéndole, aplicando ese mismo salmo, diciendo, el que comía de mi plato levantó contra mí el calcañar. Entonces, aunque David escribió eso viendo su vivencia, inspirado por el Espíritu Santo, estaba escribiendo algo que al Mesías le pasaría. Después vamos a analizar algunos de esos salmos para que podamos comprobar esto. ¿Ok? Pasamos al libro número 2. Número 2, el libro número 2 es el libro que hace referencia al Éxodo. Y el Éxodo, la palabra Éxodo significa salida. ¿Ok? Y hace referencia a la redención. Ahí vemos el tema del libro es la redención por sangre y por el poder de Dios. Ese es el tema que vamos a estar viendo en este libro. Tenemos ahí desde el Salmo 42 al Salmo 72. En los primeros salmos de esta sección se escuchan los gemidos de un pueblo oprimido que llora buscando a Dios. ¿Okay? El primer salmo, que es el Salmo 42, y es el salmo que le citaba, y es: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y fue escrito por los hijos de Coré ese salmo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Nos imaginamos, hermanos, teniendo ese salmo en esclavitud.
es un salmo que se compagina perfectamente. Y es que un pueblo oprimido fueron sus lágrimas, su pan de día y de noche, mientras los egipcios les decían, ¿dónde está tu Dios? Y al recordar todas estas cosas, mi alma derramo dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. Entonces empezamos por ese salmo, el Salmo 42, viendo gemidos de un pueblo oprimido que llora buscando a Dios. Y en el Salmo 45 vemos que su oración ha encontrado respuesta. Los enemigos han sido derrotados y ahora tienen un rey. La redención obtenida y las bendiciones que disfrutan los que aceptan el gobierno divino son tema de los salmos que siguen después, ¿ok? Que entonces el tema de este libro es la redención por sangre y por el poder de Dios. El último salmo, que es el Salmo 72, que ahí tomé un pasaje, nos habla del reinado justo y glorioso de Cristo. Y ahí tomo un pasaje que dice que es la doxología con la que termina este segundo libro, que dice ahí, bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ahí lo tenemos en traducción viviente. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. El libro del Éxodo termina diciendo que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y esta parte de los salmos termina diciendo que la gloria de Dios debe llenar toda la tierra, haciendo alusión a que ahora Dios habita en el cuerpo humano de aquellos que han aceptado el regalo de Dios por medio de Jesucristo. Bien, hermanos, voy a pasar al último punto para terminar esta primera clase. El libro número 3 que habla de o se compara al libro de Levítico. Levítico se le llama así Levítico porque hace referencia a todas las instrucciones sacerdotales que le correspondían a la tribu de Leví. El tema de este libro es la santidad y empieza con el Salmo 73. Tenemos allá el Salmo 73 que fue escrito por Asaf y es un salmo donde vemos, por decir, donde vemos este pasaje famoso que dice, mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Por siempre. Mas los que se alejan de Jehová perecerán. Tan tonto fui, era como una bestia para ti, hasta que entré en tu santuario entendí el fin de ellos. Entonces, veamos el punto aquí. Tenemos que ver ese salmo en un punto de alguien que está sirviendo a Dios fuertemente, que era Asaf. Asaf como levita, o sea, la vida de un levita era puramente el santuario. Ellos no podían tener, vamos a ponerlo así, no podían tener una vida normal. Los levitas tenían una consagración, porque obligación no es, sino una consagración que Dios les había dado. Y era que trabajaran y que fueran la tribu sacerdotal que para siempre tendría ministerio en el tabernáculo. La tribu de Leví vivía de las ofrendas y los diezmos que los demás tribus tenían. Por lo tanto, cuando el pueblo se iba tras la idolatría, ellos sufrían. ¿Por qué? Porque disminuía todo lo que ellos tenían para su sustento y para su servicio a Dios. ¿Ok, hermanos? Bien, le voy a dejar aquí porque hay algunas cosas todavía que quiero remarcar y creo que es un buen tiempo por ahorita. Entonces aquí le vamos a dejar, hermanos, aquí en este en este libro número 3 que iremos viendo, si Dios lo permite, la siguiente clase. Entonces, hermanos, si Dios te ha llamado a este instituto, le damos gracias a Dios por ese llamado que has tenido contigo y sigue adelante.
sabes que el trabajo no es iniciar, el trabajo es mantenerse. Que oramos a Dios por tu crecimiento y oramos a Dios para que tú sigas adelante con este propósito que Dios ha puesto en ti. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la siguiente clase y nos estaremos viendo pronto. Dios les bendiga. Cuídense mucho.